¿sí? Este es el símbolo que vamos a usar como referencia para entender qué significa de por sí el símbolo de Plutón. En principio, lo que observamos acá en el símbolo es que tenemos el círculo de arriba, ¿sí? Representa simbólicamente, o sea, acá ya no estamos hablando astrológicamente, los símbolos tienen historia, han sido creados por una cultura determinada, entonces vamos a ver qué significa eso. Y sigo corriendo esto porque no me siento cómoda con cómo está la cámara hoy. Siento que como que estoy muy chiquita. Creo que ahí vamos mejor. Está un poco más para arriba, para abajo. Bueno, más o menos. Entonces, tenemos la parte, el círculo es el espíritu para la astrología. Después tenemos el semicírculo para arriba, que es la mente superior, ¿sí? Es decir, las antenitas siempre son la mente superior. Por eso es que, por ejemplo, si ustedes recuerdan Mercurio tiene la mente superior por encima del espíritu, con lo cual, al ser un signo que tiene que ver con un planeta que tiene que ver con la mente, con el intelecto, entonces justamente la mente superior está por encima de todo. Recordemos esto también, siempre lo que está más arriba es la prioridad por encima de lo que está abajo, pero ojo con Plutón, porque Plutón tiene a la mente superior abarcando el espíritu que está dentro, como si fuera una semilla. Es decir, que acá hay una prioridad de la fusión de la mente superior conteniendo el espíritu. Y luego tenemos la cruz, que la cruz siempre representa la realidad, ¿sí? El contacto con lo concreto, el tocar con la tierra, ¿sí? La cruz que se clava en la tierra, el mundo de lo real. La cruz también es un símbolo súper geométrico, nos habla de aquello sobre lo que nos podemos sostener. Entonces es el mundo de lo material. Básicamente entonces lo que representa Plutón es cómo trascendemos a través de la forma que tenemos de interiorizar nuestras experiencias que suceden en el espíritu y que muchas de esas llevan al mundo de lo concreto. Plutón, para la mitología, era Hades. Hades era el dios del infierno. Recordemos que para los griegos el infierno no era un concepto igual al concepto que nosotros conocemos como infierno desde el cristianismo. Para los griegos el infierno no era un lugar en donde ardías, era un lugar que sí tenía sus subdivisiones, había un espacio que estaba específicamente guardado para los héroes que luchaban en la batalla, pero no había lugares para buenos o para malos, todos iban al mismo espacio y tenían que pagar su llegada a ese lugar. Y por eso justamente Hades tiene que ver con el mundo de lo subterráneo, lo que está por debajo, lo que no se puede ver, por eso el mundo de los muertos. Entendiendo también que esto implica ciertos niveles de transformación, como cuando vamos al infierno desde lo cristiano, recibimos un castigo, en realidad para los griegos era el descanso, y ese descanso también implica un proceso mediante el cual vamos a transformarnos en algo que va más allá de la materia. Entonces Plutón también tiene que ver con la transformación, tiene que ver con la muerte entendida como aquello que se termina en nuestras vidas y empieza otra cosa nueva. Y Plutón también tiene que ver con aquello que está por debajo de todo y que de alguna manera me influye o me trauma o me ha condicionado, y que ese condicionamiento es la semilla de mi espíritu. Y esto es en donde nos vamos a quedar, que es la semilla del espíritu, porque es un poco lo que vamos a hablar hoy respecto a las generaciones. ¿Pero por qué vamos a hablar de generaciones? Por esto que es la regla fundamental. ¿Cada cuánto cambia Plutón de signo? Primero que nada, la órbita de Plutón, la órbita, ¿sí? Vamos a ver, supongamos tengo esta colita, ¿no? Plutón es el moñito y este es el Sol, ¿sí? Entonces, la órbita es la colita, es la liñita que está de Plutón girando alrededor del Sol. La órbita de Plutón es excéntrica. Excéntrica no quiere decir
que se viste de todos colores y sale en culo a la calle. Excéntrica para la astronomía significa que no tiene una distancia que sea una forma, en realidad, una forma geométrica que sea equidistante en todas sus esquinas, por así decirlo, o sus giros. Hace que el planeta se mueva de manera rara. Por lo tanto, es un planeta que, a diferencia de otros, tiene un cambio de signo de 12 a 25 años. ¿Eso qué quiere decir? Que por ahí está 12 años en un signo, pero en el siguiente signo está 25, en el otro está 20, va variando. Y esto no sucede con todos los planetas. Por ejemplo, Marte, que no tiene una órbita excéntrica, está 2 meses aproximadamente por signo. A veces por el cambio de velocidad lo puede estar más, lo puede estar menos, pero al no tener esa órbita excéntrica no tiene esa regla tan pero tan zarpada. Estamos hablando 12 a 25 años. Es decir que puede estar en un signo el doble de su mínimo. Es un montonazo. Entonces ahí ya tenemos una variable interesante. Ahora, esto es por signo, son 12 signos. ¿Cuánto tarda en total Plutón en dar la vuelta completa alrededor del Sol y volver a estar en el lugar en donde estaba cuando lo tomamos como punto de partida? Es el último planeta de todos, es el que está más lejos del Sol, por lo tanto es el que más va a tardar en dar la vuelta. A ver si alguien sabe o adivina. Quiero verles participar, Ayúdenme, tienen que moverme el chat, porque si me mueven el chat, eso me genera más al algoritmo, la gente me conoce, viene, visita la página, importa mucho, así que charlen, les escucho. ¿Cuánto adivinan? No vale googlear, que tarda Plutón en dar vuelta alrededor del Sol, aproximadamente. Les doy una pista. Neptuno tarda 165 años, o sea que tiene que ser más que Neptuno, que es el anteúltimo. $200 años. Muy bien, Prisi. 248 años es lo que tarda. Muy bien, Estefanía. Ahí Estefanía se acercó mucho más. Dani, Dani fue el que más se acercó. Exactamente. Hola, ¿qué más? Perdón, Dani. Después recordame tu pronombre que me olvidé. 248 años es lo que tarda Plutón en dar esa vuelta completa. ¿Qué quiero decir con esto? Que ver esa vuelta completa no la ha visto nadie. Básicamente nos habla históricamente de momentos muy importantes a nivel humanidad. Y esto es justamente a lo que voy. Los 3 planetas transaturninos nos hablan de cosas relacionadas a la humanidad. Urano, Neptuno y Plutón, sobre todo por signo, tienen que ver muchísimo con cosas que pasan a nivel generacional. ¿Qué es lo que sucede con estos planetas? Que cuando los estamos viendo por casa, en vez de por signo, ahí sí nos va a arrojar información útil acerca de cómo nos influyen nuestras vidas. ¿Por qué? Porque las casas planetarias están determinadas por el horario en el que nací. Por lo tanto, eso hace que los planetas estén cambiando de casa constantemente. Que si lo hacemos por signo, que van a estar mucho tiempo en el signo. Entonces, no es que Plutón o Neptuno o Urano no tienen una influencia en sus vidas, pero sí les va a pasar a ustedes que van a notar mucho más la influencia por la casa en la que están. Y otra cosa también es que cuando el planeta transite, también van a notar esa influencia cuando ese planeta, en el momento en el que está transitando, toque alguno de los planetas personales de ustedes. Es decir, las luminarias Sol-Luna o Mercurio, Marte y Venus. En segunda instancia también Júpiter y Saturno. Piensen lo siguiente, ¿por qué no tomamos tan en cuenta cuando Plutón quizá está tocando a tu Plutón natal o a Neptuno o a Urano? Porque son ciclos frecuentes y normales de las personas. Eso quiere decir que si Plutón arrancó acá y este era el Plutón en donde yo estaba cuando nací, entonces para todo el mundo, cuando se cumplen determinada cantidad de años, Plutón ya le está haciendo este efecto al Plutón natal, ¿sí? Ahora, lo que sí me parece interesante que destaquemos es que de todas maneras son momentos importantes en nuestra vida, pero son momentos más bien generacionales, como nos pasa por ejemplo con el retorno de Saturno, que sucede cada 29, 28, 30 años.
eso es lo mismo, a todas las personas les pasa más o menos esa edad, entonces ahí es donde se empiezan a generar esas narrativas psicológicas o sociales de la crisis de los 30, la crisis de los 40, la crisis de mitad de edad y ese tipo de cuestiones. Bien, ahora, volviendo un poco a lo generacional. Plutón, como es un planeta que se relaciona con el desarrollo de nuestra capacidad de discernir verdades, ¿por qué? Porque justamente empieza a escarbar un poco por debajo de la superficie, va al fondo y se encuentra con la semilla que está haciendo crecer nuestra vida. Entonces Plutón a nivel generacional nos habla de grupos de personas y de eventos y eras en nuestra sociedad en donde la gente se ve influida por lo que consideran que es su propia verdad. Esto está muy bueno porque si ustedes se fijan, como dura su cambio de signo de 12 a 25 años, más o menos coincide con las eras que son denominadas históricamente como los baby boomers, los millennials, los centennials, la generación X, la generación Z y toda esta perorata. ¿Y qué es lo que sucede? Que obviamente si yo tengo un Plutón un poquitito escondido o no demasiado protagonista en mi carta, que más adelante les voy a enseñar qué cosas podemos considerar que lo hacen protagonizar y qué cosas no, pero no nos adelantemos, hace que haya personas que se sientan muy identificadas con su generación y personas que no. Esto también es algo normal. El entender que si Plutón no está pegando fuerte, entonces capaz no me interese tres pitos. Lo mismo pasa con las figuras famosas de la historia. Muchas figuras famosas tienen un Plutón muy fuerte y aunque quizá no hayan sentido mucha influencia de su generación, han dejado marcas en su generación a través de ciertas cosas que han hecho. Entonces, vamos a empezar desde los más viejos. Voy a arrancar desde Plutón en Cáncer y les voy a explicar por qué. Porque como Plutón en Géminis es más o menos en la época del 1900, antes de 1913 para atrás, medio como que nos tenemos que ir muy lejos a la historia, entonces realmente no vale demasiado la pena hacer ese análisis, pero bueno, algún día podemos tomar, digamos, cuando vayamos a la historia lejos y también vamos a aprovechar para mirar qué es lo que se viene en el Plutón del futuro, ¿sí? Así que bueno. Entonces, Plutón en Cáncer estuvo desde 1913 hasta 1939. Para tenerlo entre paréntesis, porque también nos importa saber qué pasaba con los otros planetas, durante ese tiempo Urano estuvo en Piscis, Aries y Tauro, y Neptuno estuvo en Leo y en Virgo. Esto lo dejamos como notita al margen porque no es lo mismo que Plutón esté en X signo en una era en donde Neptuno y Urano están en otros signos y así sucesivamente. Toda combinación genera que en la historia se den diferentes tipos de etapas. Pero bueno, ¿qué pasaba en ese momento? Este es un momento en donde, primero, antes de qué pasaba, otra pregunta les voy a hacer, a ver si ustedes me pueden ayudar, ¿sí? Quiero que me describan un poco qué pasaba, cuál es el concepto que ustedes tienen de cáncer, ¿sí? ¿Con qué conceptos asociamos a cáncer? Mientras ustedes me dicen con qué conceptos asociados a cáncer, yo les voy a decir qué pasaba en esa época. Era una época que representaba la generación nacida entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Era un momento en donde los valores familiares ocupaban un espacio muy importante y era una época, por supuesto, que muy tradicionalista también. También es una época que los años 20, para mucha gente lo llamaban los locos años 20, donde hubo un pequeño proceso de liberación sexual y social. Esto igual está más ligado a Neptuno en Leo, ¿sí? Neptuno que tiene que ver con las creencias y Leo que tiene que ver con esta parte de mi ego y mi brillo. Y también el amor, las celebraciones, el entretenimiento, ese tipo de cuestiones.
También es una época en donde se empieza a prestar mucha atención a la cultura gastronómica. Acá me dicen en el chat, hogar, sensibilidad y nutrición. Exactamente. Esta entonces es una generación, y recuerden que es la gente que nació en esta época, no la gente que tomaba decisiones en esta época. Ahí está un poco la diferencia. Pero son personas que han mamado esta cuestión de qué importantes que son los valores familiares, qué valioso que es el tema de cuidar mi nación, cuidar mi tierra. Por eso era un momento entre guerras también. Este tema de la sobreprotección, de estar a la defensiva, ¿sí? Me tengo que defender, me tengo que cuidar, y tradiciones que también son muy arraigadas para ese momento. Entonces, son dos conceptos los que acá vemos. Un poco qué es lo que estaba pasando en ese momento a nivel social, porque influye al planeta, pero también estamos viendo qué es lo que sucedía respecto a esas personas, cómo estaban siendo criadas. Porque cuando esas personas crecieran y Plutón pasara a estar en Leo, muchas de esas gentes iban a estar tomando decisiones que también van arraigadas a lo que sucede cuando Plutón está en Leo. ¿Y a qué voy con esto? Ahí llegamos. Vamos a pasar a Plutón en Leo. Plutón en Leo estuvo desde 1938 a 1958 y es la época en donde también Urano estuvo en Géminis y en Cáncer, y Neptuno estuvo en Libra. Estos son los famosos, los tan odiados, los tan criticados, los señores y señoras boomers. Los famosos boomers nacieron en esta época. ¿Y por qué digo que era importante mirar lo anterior? Porque boomers se refiere a un concepto, corríjanme si no estoy en lo correcto, a que baby boomers, ¿sí? Básicamente en donde el boom era tener bebés, en donde básicamente expulsaban bebés como bombas. Un poco es un análisis medio crítico de cómo se manejaban respecto a esta época. Pero también recordemos que Leo tiene que ver con las creaciones y con la creatividad, es decir que hay una cosa acá de mi periodo familiar mezclado con mi periodo de creatividad, y como resultado trae un montón de niños y niñas al mundo, ¿sí? Otra cosa que también me parece interesante a destacar de este periodo de la humanidad es que es el boom también, valga la redundancia, tanto hablar de boom de Hollywood, el apogeo del rock, de la impronta de la individualidad, del valor personal, de la creatividad que florece. Se empiezan a cuestionar las tradiciones arraigadas, porque recordemos que todo signo trae una propuesta superadora para el signo anterior. Entonces Leo un poco lo que le cuestiona a Cáncer es, ¿y si salimos un poco de la cueva y mostramos qué es lo que tenemos para brillar? Bien, ¿qué más podemos hablar de Leo, ¿no? Momento de celebridades, en donde también hay mucho desarrollo cultural para esa época. Otra cuestión que también tiene que ver con ese momento es cómo se globalizó la cultura pop, los medios, la belleza, la industria del entretenimiento. Piensen que también corresponde a una era posterior a la Segunda Guerra Mundial, durante este tránsito de Plutón, es decir, que hubo una parte de este Plutón en Leo que fue después de la Segunda Guerra Mundial, en donde también empezaron a brillar eventos como la televisión y la radio, ¿sí? O sea, yo transmito y muestro por todos lados esta cuestión de mi identidad, y al mismo tiempo aparecen un montón de estrellas que forman parte de la representación de ese momento para la humanidad. Es decir que es la generación que realmente ha popularizado la mercantilización cultural. Y por supuesto, de nuevo, lo mismo que había dicho anteriormente, parte de esta generación también ha tenido influencia en la siguiente, que es cuando Plutón pasa a Virgo. Si ustedes conocen gente o tienen gente en su familia que forma parte de estas generaciones, me interesa igual que me lo cuenten, porque también es información que nos sirve para charlar un poco, o si recuerdan algo de aquella época, de aquel entonces, que también represente esta generación.
Vamos a pasar a Plutón en Virgo. Esto es desde 1956 a 1972. Ya nos estamos acercando a nuestra generación. Ahora, ¿ustedes recuerdan cosas importantes que capaz hayan estudiado en la escuela que hayan sucedido en 1956 a 1972? Acá tenemos a Plutón en Virgo. Otra cosa que también es importante es que durante este periodo Urano estuvo por Libra y por Escorpio, y Neptuno estuvo por Escorpio. Es decir que también acá Escorpio ha pegado fuerte en combinación con Virgo. ¿Y cuáles son las dos cosas que tienen en común Virgo y Escorpio? Que son dos signos que les gusta ir hacia abajo y escarbar para encontrar, para descubrir, para recolectar conocimiento que después va a ser utilizado de manera práctica. Virgo, ¿sí? Es decir que acá tenemos a la generación, esta es una generación que seguramente no la habrán escuchado nombrar, yo misma tuve que investigar para descubrirla, que es la generación B, ¿sí? Como B corta. Acá tenemos un grupo de personas que necesita la utilidad y la practicidad, una época de utilitarismo, de mirada realista de la vida. ¿Qué cosas pasaron en este momento? Bueno, ¿dictadura para qué país, Steffi? En este momento hay un avance de la tecnología para el uso cotidiano, la concientización de la salud y del saber. Es una época en donde se descubrieron un montón de vacunas, esto es muy muy importante, en donde se empezaron a utilizar las primeras computadoras desde, no sé cómo se llamaban antes, que era como máquinas de cómputos, ¿sí? Otra cuestión también interesante de este periodo es que estábamos, digamos, un poco en el medio de cuestiones de Guerra Fría. Eso quiere decir que también había una cuestión de a ver quién sabe más que yo sé más, no, yo sé más, a ver quién es más inteligente, quién tiene más descubrimientos, pero al mismo tiempo no deja de ser fría esa guerra. Por lo tanto, hay un tema de, digamos, no estoy tomando decisiones activas, pero acá el conocimiento pasa como una moneda corriente. ¿Quién sabe los secretos? Eso también es una cosa muy virginiana, escorpiana, ¿no? Escorpio, yo escondo las cosas, y Virgo, yo hablo pero tengo información útil, no hablo por hablar, como es el caso de Géminis, capaz, que es tipo información y yo agarro todo y no me importa qué es útil y qué no, va todo a la bolsa. ¿Qué más podemos decir de esta generación? Es una generación que también introdujo el tema de hacer más con menos, es decir, otra cuestión muy virginiana, de reducir costos y reducir tiempos para lograr cosas. No sé si se los dije, pero es el periodo donde hubo alunizaje en la luna, alunizaje en la luna. O sea, tiene muy poco sentido lo que acabo de decir. Sería la época del alunizaje. Listo. Un momento de mucho crecimiento de la tecnología. También es un momento en donde los impactos mismos de la guerra generaron muchos tabús en la cultura pop. También un momento en donde hubo como una contracultura New Age de los años 60 y 70, y que es revolucionario también el rock and roll, ¿no? Esta cuestión medio eléctrica, medio de incorporar algo ligeramente tecnológico para la época en la música, ¿sí? Entonces acá también Virgo está ocupando un lugar especial. También a nivel cultural era una época de thriller tecnológico, de terror, de también cine de guerra. ¿Qué más les puedo decir? Estoy viendo acá un poquito las notas que me puse. Bueno, otra cosa también muy importante, en esta época empieza la tecnología ADN, sobre todo para descubrir asesinos en serie, fue un momento muy pero muy importante en este sentido. Y por supuesto que es una generación súper pero súper ligada al trabajo, ¿sí? Virgo tiene que ver con la rutina, el día a día, entonces es esta cosa de qué es lo que yo estoy haciendo que sirve, que funciona, tiene que ver con esta cuestión. Y bueno,
también es una época en donde por la misma popularización de la Guerra Fría, muchos laburos se popularizaron en ese momento que tenían que ver con desarrolladores de tecnología, aviadores, investigadores, médicos, ingenieros, todas cuestiones ligadas a Virgo, ¿no? Que rige el comercio, la salud, el trabajo. Así que bueno, es un momento que tiene mucha rigidez desde ese lugar, la generación B. Bien, vamos a pasar ahora. Steffi, te corregí, no sé si capaz hubo dictadura en otros países, pero en Latinoamérica fue en los 70s y eso es generación Plutón en Libra, que ahora llegamos a esto. Por eso te corregí. Vamos a pasar a Plutón en Libra. Plutón en Libra estuvo desde 1971 hasta 1984. En este caso tenemos Urano, que siguió en Escorpio y luego pasó a Sagitario, y Neptuno, que estuvo en Sagitario. Acá fíjense cómo Urano y Neptuno estuvieron un tiempito bastante juntos y por lo tanto estas generaciones y las que vienen después también en sus cartas natales tienen a Urano y a Neptuno bastante cercanos uno del otro. Se terminan de encontrar muy pero muy cerquita, más en el momento de finales de los millennial, comienzo de los centennial, pero igual en esta época ya empezaron a aparecer en el mismo signo. Acá tenemos un mix interesante porque por un lado tenemos esta cuestión libriana de la paz y por otro lado tenemos la otra cuestión sagitariana de los viajes, la diversión. Entonces es interesante porque en el mundo fue la época del hipismo, pero al mismo tiempo tanto Sagitario como Libra, como todos los signos, tienen su lado oscuro, y el lado oscuro de Libra es que por impartir justicia tiende mucho a las estructuras demasiado firmes. De hecho, la mayoría de las personas involucradas en lo militar suelen tener Libra muy fuerte. En este momento se me ocurre mencionar Margaret Thatcher, por ejemplo, que creo que era de Libra, o no sé si era de Virgo con mucha influencia de Libra, pero una persona que tenía muy fuertes esos planetas en este signo. Y después Sagitario, que Sagitario le está regido por Júpiter, puede ser, sí, muy divertido, jajajeje, pero también hay una cuestión de paternalismo, ¿no? De yo te impongo las cosas como a mí se me cantan las ganas. Entonces, mixeamos Libra y Sagitario con la crisis que sucedió en Latinoamérica y tenemos toda la época de las dictaduras en esta parte del globo. Bien, ¿qué más podemos hablar de esta época? Es una generación, las personas nacidas en esta época son personas que después más tarde buscaron el equilibrio, la paz, también la ideología antiguerra, ¿no? Esta dualidad de en este momento hay muchas guerras, pero al mismo tiempo la juventud es la que busca justamente terminar con estas guerras. Pero también la tibieza que tiene que ver con Libra, porque Libra no es un signo que tienda mucho al enfrentamiento y a la lucha, tiende un poquito más a esta cosa de tratemos de arreglarlo hablando. Entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Lo vimos muy bien acá en Latinoamérica, que después de las dictaduras hubo un periodo en donde había mucho miedo de tomar decisiones, mucho miedo de manifestar cuáles eran nuestras ideologías, de decir cosas que puedan llegar a ser socialmente demasiado sensibles. Entonces, atención a esto también, que me parece un detalle no menor. También es un momento muy interesante a nivel romantización de la pareja. Ojo a esto, ¿sí? Hay muchas luchas por igualdad, también hay apariciones de la lucha por el feminismo. No nos olvidemos que Libra es un signo que está regido por Venus y Venus es la representación de la mujer, pero también Libra tiene esta cosa de todavía la lucha no se manifiesta desde este lugar. De hecho, vimos una manifestación mucho más fuerte del feminismo cuando Urano ingresó a Tauro, que Tauro también está regido por Venus, pero ahí Urano le trajo un carácter mucho más revolucionario a la cuestión femenina, que en ese momento que todavía hubo mucha más represión. ¿Qué más se acuerdan que pasó en esta época? Yo les voy a contar algunas cosas mientras ustedes me cuentan. Acá tenemos cuestiones relacionadas a los valores sociales. También, ¿qué otras cosas estoy viendo? Bueno, a ver.
Bueno, otra cosa también de esta época es que utilizaron la música y los medios como medio de confrontación social. Esto también es una cosa muy libriana, ¿no? El tema de la utilización de la cultura y la contracultura para manifestar mensajes. Hay también mucha, digamos, inspiración de las identidades a través de las influencias de la cultura. También otra cosa que tiene que ver es el tema de la no intervención. Piensen un poco, y también que esto es algo que si ustedes siguen mi Instagram seguramente lo habrán leído, habla un poco del enfrentamiento entre figuras como Martin Luther King y Malcolm X, que eran personas que si bien luchaban por lo mismo, tenían ideas bastante diferentes. Malcolm X pensaba que no podíamos hacer protestas pacíficas porque igual nadie nos terminaba dando bola, que había que proceder a la violencia y a romper todo, mientras que Martin Luther King pensaba un poco más de quedémonos tranquilitos acá, manifestémonos en silencio y lo vamos a lograr, y bueno, y si no lo logramos, alguien termina sacrificado en el proceso y mi sacrificio sirve para que los demás se den cuenta. ¿Qué quieren que les diga? Yo estoy un poco más del lado de Malcolm X, pero bueno, yo también tengo todo en Aries, ¿no? ¿Cómo no lo voy a estar? Esto es una generación que también tuvo que ver con lo políticamente correcto, pero que cuestionó un poco el trabajo duro que venía de las generaciones anteriores, que es la generación B, la generación trabajadora. También es un momento en donde habla mucho más del tema de la socialización, del tema del intercambio de grupos diversos, de la politización de personas. Pensemos que como Libra tiene que ver con las reglas y con la justicia, también hay un interés en esta generación por conocer cómo funcionan las reglas, ¿sí? Bien, y ahora vamos a pasar a nuestra generación, va, por lo menos la mía, no sé si la de ustedes, porque también hay mucha gente centennial que me sigue. Hablamos nada menos que de los millennials, gente nacida entre 1983 y 1995. Acá tenemos que Urano estaba en Sagitario y luego pasó a Capricornio para las últimas generaciones y Neptuno en Capricornio. Es decir, que tenemos mucho peso de Capricornio acompañando a Escorpio. ¿Qué es lo que sucede con esto? En primera instancia, ¿qué tienen en común Escorpio y Capricornio? El pesimismo. Pero también, ¿qué tienen en común? La fuerza de voluntad arrolladora. Entonces, acá tenemos la generación de los emos, de los darks. Hay una popularización de la psicología. La psicología ya venía de antes, las influencias de Freud ya venían de antes, pero ahora es de acceso común para todo el mundo el hablar de mi inconsciente, mis sentimientos, hablar de represión, hablar de trauma, hablar de abuso. Es el reconocimiento también de la terapia, tal cual, Dani. Yo me acuerdo que cuando era chica, esta cuestión de ir a terapia era algo que estaba solamente reservada para, y voy a usar comillas para decir esta palabra, los locos. Y hoy por hoy es algo que todo el mundo utiliza como una práctica común de contacto con el inconsciente. Entonces acá vemos que si bien la generación actual ya no está en Escorpio, estamos de todas maneras observando cómo esta generación, cuando creció, la generación que nació con Plutón en Escorpio, es una generación muy terapizada. También hay una sensación de dolor constante y de desesperanza, y como para no solamente somos la generación que empieza a palpar ciertos problemas todavía no tan tangibles como generaciones posteriores relacionadas con la ecología, pero sí lo suficiente para entender que en estos procesos, por ejemplo, no nos podemos comprar una casa. Piensen esto, es una generación que tiene también a Capricornio muy presente, por lo tanto hay un deseo de construir un futuro, de planificar un porvenir, pero al mismo tiempo una desesperanza de que no me puedo comprar una casa a menos que tenga un montonazo de dinero. Entonces también es un problema transicional que tiene esta generación de que no puede tener la esperanza o esta salvedad de bueno, tiro toda la mierda y me voy de viaje, que viene más en las generaciones posteriores y al mismo tiempo viene de arrastre de lo que plantó la generación anterior.
Así que pobres de nosotros, les millennials, no la estamos pasando bomba en la vida, y por eso es que fue una época en donde se popularizó mucho este estilo musical que tiene que ver con deprimirse, con casi que me corto las venas, también con un poco la charla sobre el suicidio, ¿no? No quiero más vivir en este mundo. Todas las bandas que surgieron en esa época que hablaban de las cosas tristes que les pasaban, y que puede haber mucha joda y mucho reírse de esto, pero también es una realidad de esta generación. El tema de sentir que la muerte muchas veces era la respuesta para todo ese dolor que no se dejaba de sentir. Piensa en una cosa, la escena grunge, el grunge también hablaba mucho del tema ese de suicidarse. De hecho, ¿quién fue la figura más importante del grunge? Nada menos que Kurt Cobain, que se suicidó a los 28. Es de la época de los 90, es la época también de la cultura pop antisistema, de la antipolítica de los padres, la generación anterior, la generación X, ¿no? También un poco del signo de la época de los impuestos, de la transformación. Entonces, los millennials son una generación que derrumba con la mayor cantidad de deudas, de programas, de cuestiones relacionadas con el seguro social, pero al mismo tiempo en ese derrumbe hay una cuestión antisistema de yo no tengo derechos y yo no sé a dónde voy a llegar. También hay una... estoy leyendo acá, a ver... Bueno, la oscuridad, el cinismo también, la normalización de terapia ya lo hablé. ¿Qué más podemos decir? Bueno, también otra cosa escorpiana es el tema de el apasionarme y el identificarme poderosamente con algo, ¿sí? Piensen que Plutón acá está en su domicilio, es decir que también en sí mismos les millennials están, digamos, de todas las generaciones son las que más identificadas están con su propia identidad y con marcar esa identidad. Piensen cómo les millennials son una generación que no se conforma con pertenecer simplemente a esa generación y necesita atravesar las otras generaciones, así de intenso como lo es Escorpio en Plutón. Es decir, que piensen cuánta gente millennial ven participando en las redes sociales, metiéndose en TikTok, no permitiendo que esta cuestión de estás avejentándote vaya a seguir viviendo. Y otra cosa también interesante es que siendo Escorpio un signo que tiene que ver con la muerte, también es una generación que empezó a dejar de tener hijos, porque esta cuestión de yo no sé qué voy a hacer con mi futuro, no sé qué voy a hacer con mi vida, cómo le puedo llegar a digamos, a generar un futuro digno a las personas que vengan después de mí. Pero positivamente pensemos que Plutón y Escorpio también hablan mucho de sexualidad y es una época de mucha guerra para la concientización de toda la comunidad LGBTQ+, para el tema de también de qué significa el trabajo sexual. Capricornio, ganar dinero, Escorpio, sexualidad, es decir, ganar dinero a través de la sexualidad. O sea, toda la gente millennial trabajando en temas que tienen que ver con OnlyFans, bueno, etcétera. Es muy interesante esta generación. Obviamente a mí me interesa porque tengo un Plutón poderoso, pero además, qué sé yo, pertenezco a ella, ¿no? Bien, y pasamos a les Centennials, la generación de Plutón en Sagitario. Plutón en Sagitario, en realidad no es les Centennials, miento, todavía estamos en generación Z. En realidad, les Centennials son como una mezcla de generación Z hay discusiones, ¿no? Que dicen, ahí está la generación Z y adentro de la generación Z están les Centennials, que sí, que no, que sí, que no. Así que bueno, yo les voy a dar la información útil, que es la información astrológica. Acá tenemos de 1996 a 2009, siempre digo aproximado, ¿sí? Puede ser 1995 a 2008. ¿Por qué digo esto? Porque como todos los planetas retrogradan, entonces Plutón avanza, después vuelve un ratito para atrás y vuelve a avanzar. Entonces, entró en 1995, pero después volvió hacia atrás y en 1996 ya se quedó en Sagitario definitivamente para avanzar, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos en este periodo? Tenemos a Urano en Acuario y luego en Piscis,
y tenemos a Neptuno en Acuario. Es decir, que acá tenemos mucha presencia acuariana mezclada con Sagitario. O sea, los valores de la libertad, del déjame hacer lo que a mí se me cante, de no me jodas, de no me rompas las pelotas, de no me pongas tus reglas. Yo soy rebelde y hago lo que quiero. Pero también una generación muy, muy intelectual, de adquisición velocísima del conocimiento y de poder rápidamente incorporar eso como una ideología. Es decir, que la generación Z no se trata solamente del momento de gran evolución de Internet. De hecho, miren qué interesante cómo básicamente Internet, que conectó al mundo, sucede en los años 95-96, o sea, a mediados de los años 90, el boom de Internet. Y esta generación nace básicamente con la influencia de Internet, y Sagitario acá está ocupando un rol importantísimo porque es un signo que tiene que ver con viajar, con conectar con otras culturas, pero bajo la mirada acuariana, que es una mirada muy tecnológica y de visión a futuro, y ahí está la parte tecnológica de Internet. Entonces, esta combinación dio este resultado en nuestra sociedad. ¿Qué tenemos acá con esta generación de manera sintética? Es una época de... No, es tal cual, es el tema de las redes sociales. Esta es la generación que nació directamente con las redes sociales, porque les millennials vivieron el boom de las redes sociales en su adolescencia, pero les centennials directamente casi que nacieron con un celular en la mano. Entonces, para ellos está más en su sangre esto que está pasando. Entonces, acá tenemos una época en donde hablamos mucho de educación y de cultura, pero desde el lugar de la mentalidad global, de Internet, de las redes sociales, de la revolución, del futurismo, del emprender de manera rebelde, de la expansión de la libertad. Piensen que acá nuevamente analizamos las generaciones anteriores durante estas épocas empezaron a incursionar mucho en la era de emprender por mi propia cuenta, de no tener un jefe. Obviamente la generación Z esto no lo podía hacer porque eran bebés y niñes en este momento, pero vemos cómo la generación anterior aterriza en esta era, en este movimiento social y trata de adaptarse a esto que tiene que ver con la libertad y con el yo puedo por mi cuenta. También es un periodo que tiene un poco que ver con... Estos se van a reír, pero para mí tiene que ver con esta época. Es una generación muy pero muy ligada al baile y a la coreografía. Y es un momento en donde vemos que Plutón está en Sagitario. Y Sagitario, ¿qué parte del cuerpo rige? La cadera. Entonces acá también vemos cómo es una generación influida por el movimiento de la cadera y el baile. Esta cosa de yo, ¿qué hago? Hago bailes en TikTok. Fíjense cómo la generación anterior, Escorpio, regida por los órganos genitales, es una generación que populariza mucho el tema de yo muestro mi sexualidad y me comercializo a través de ella, mientras que tenemos esta generación que rige la cadera y es yo muevo la cadera y en donde lo muestro en internet, porque no me interesa tanto la ganancia monetaria, el perreo tal cual. Es una generación que, digamos, conecta con comunidades con solo hacer clic, que tiene que ver con interactuar, hacerse nuevos amigos en línea. También aparecen mucho la popularización de bandas que tienen que ver con el K-pop. Esto también me parece muy de la generación Z. ¿Por qué sucede esto? Porque acá yo me animo a consumir cosas que no son de mi lengua nativa. Entonces empiezan a crecer esas cuestiones de idolatrar generaciones jóvenes, porque la juventud tiene mucho que ver con Sagitario y con Acuario, pero al mismo tiempo que vienen de otro país que no es donde siempre me impusieron las cosas, como sucede con Occidente. Entonces, por eso creo que es un momento perfecto para el aterrizaje de las bandas K-pop, pese a que nosotros sabemos que esas bandas han existido hace mucho tiempo atrás, pero en el momento en el que aparecieron dijeron, listo, ya está, acá vienen para quedarse. También es una generación que está mucho más comprometida cívicamente. Esto significa que les interesa el tema de votar en general, participan de cuestiones que tienen que ver con las manifestaciones
y también habla de la recesión económica en la que se criaron y que también tiene que ver con el estar abrumados por esta cuestión de la convivencia, del avance hacia el siglo XXI y que por lo tanto esta es una generación que también encontró la solución a sus problemas viajando muchísimo. Fíjense que son personas que en general dicen yo voy a ahorrar la plata y la plata me la voy a gastar en un viaje, en estudiar algo, en conocer gente. Yo ya sé que mi casa no la voy a poder tener. Ya vienen con la propuesta superadora para les millennials. Dejá de luchar por tener una casa y un domicilio. Vamos a vivir la vida y después no sé. Eso también es un poco el problema de los centennials, ¿no? De la generación Z. Es esta generación del facilismo, de la búsqueda de diversión, de los juegos, de la ruptura también del esquema monogámico. Es muy de esta época. Después es como que se calmó un poco y se homogeneizó. Es como, bueno, el que quiere ser monogámico lo es, el que quiere ser poligámico lo es, pero en este momento es donde nace ese cuestionamiento más abierto de que la poligamia es posible y la responsabilidad emocional también. No es algo inmanente exclusivamente de Sagitario y Acuario, la responsabilidad emocional, pero sí la idea, la cabeza y el defender un valor determinado. Entonces ahí es donde entra esta cuestión y por eso el tema de hablar de responsabilidades emocionales pasa mucho desde los millennials transmitiendo en la época centennial. Esta cosa de yo tengo mucha responsabilidad, Escorpio, Capricornio, y aprovecho esta generación Sagitario-Acuario para difundir este mensaje ideológico. Y también es una época en donde esta generación ahora se está trasladando, les centennials se están trasladando a esta nueva era que es una era de Plutón en Capricornio. Ya las primeras personas con Plutón en Capricornio ya arrancaron, ya nacieron, es desde 2008 hasta 2023 va a ser, es decir que falta muy poquito, el año que viene nomás va a empezar a cambiar de signo Plutón. ¿Qué nos esperará, amigues? ¿Qué nos esperará? Pero bueno, acá tenemos una generación que todavía son muy jóvenes, pero me parece muy interesante destacar que es un grupo de personas que digamos que está con un contacto mucho más realista con el mundo de la naturaleza destruida. Es decir, que acá los centennials ya hablaban de ecologismo, pero esta generación, que no sé cómo se va a llamar, hablan todavía más del ecologismo, ¿sí? Porque Capricornio es un signo de tierra. Es decir, que está hablando de cómo hago yo para vivir, qué estructura tengo, en qué me sostengo si destruyeron el mundo. Y más importante todavía es que tanto Urano como Neptuno van a estar en Piscis en esta época. Mejor dicho, estuvieron en Piscis durante esta época. Por lo tanto, hay dos cuestiones importantes. La primera, el tema de la solidaridad y la humanidad, el agua también, Neptuno, esta cosa de cuidar la tierra, cuidar el agua, cuidar nuestros recursos naturales, pero además también el cuestionamiento del mismo capitalismo. Esta es una generación que ha nacido con Piscis. Piscis históricamente siempre ha sido el regente de movimientos socialistas, comunistas y de índole de repartija del dinero. Yo no creo que vuelva al comunismo per se, pero sí me parece que esta generación, que todavía son chiquites, cuando sean más grandes, van a traer una propuesta superadora para el capitalismo que tenga que ver con una cuestión más solidaria y de repartir los bienes económicos, porque si no, estamos en la B. La repartija de bienes económicos tiene una relación directa con el tema de la ecología. Entonces, por ahí va este tema. ¿Qué es lo que me parece negativo o peligroso de esta generación? Que al estar criados con Plutón en Capricornio, también tienen esta cuestión de tengo un carácter intolerante, tengo un carácter de a todo o nada y el que se queda atrás lo voy a joder. Entonces también está esa cosa medio un poco beligerante, ¿no? Piensen en, no me acuerdo ahora cómo se llama esta niña que es ecologista, que habla también y que parece una adulta metida en el cuerpo de una niña, básicamente. Nada, ¿sí? Acá para mí ella es el mejor ejemplo de Plutón en Capricornio, ¿sí? Capricornio que tiene que ver con la vejez, como son niñas que tienen que actuar tempranamente como adultes. Greta Thunberg, ahí está, gracias.
Ojalá ayude a hacer algún cambio, ojalá que sí. Yo no soy muy esperanzada, pero bueno, yo soy millennial, nací con un montón de cosas de pesimismo en mi vida, así que capaz, nada, traen una bocanada de aire fresco a estas personas. Yo creo que para mí la generación nacida entre el 2008 y 2023, no digo que todas, pero van a ver, cuando pasen unos años y tengan, digamos, la suficiente capacidad para gobernarnos, van a ser una linda salvación, porque me gusta esta combinación de la cuestión de trabajar, esforzarse y tener responsabilidad capricorniana mezclada con la solidaridad que tiene que ver con lo pisciano, ¿sí? Pero bueno, lo negativo es que también se evaden otras realidades. Ojo con eso. Bien. ¿Y qué es lo que se viene, no? ¿Qué es lo que pasa a futuro? Se viene Plutón en Acuario, ¿sí? Plutón en Acuario va a ser un mix de Plutón Acuario con un poco acompañado de los finales de Piscis y los comienzos de Aries. Es decir que para mí va a ser una época de muchísima revolución, de mucho contestatario. También puede haber una cuestión medio guerrera, pero vinculada con la libertad y el cambio total de estructuras. Así que, hola Mooncake. Así que para mí este va a ser muchas gracias por el follow, Mooncake. Me suena que te tengo en Twitter en algún lado, porque tu nick me suena conocido. Tu nick me saltó... vocabulario millennial. Entonces, esta generación de Plutón en Acuario, que no me acuerdo cuánto tiempo va a estar, pero sí va a estar más o menos desde 2023, no les quiero decir pavadas, más o menos hasta 2040 por ahí, van a ser una generación que va a querer romper con todas las estructuras, va a querer destruir todo lo que existió y van a querer la frescura de lo nuevo, una cuestión de renovar absolutamente todo. ¿Se renovarán las energías? Esperemos que sí también. Ay, qué bueno, bienvenida, mucho gusto. Así que bueno, básicamente eso es lo que sucede con Plutón. Hemos hecho un análisis de cómo Plutón ha afectado todas las generaciones desde Cáncer, desde Plutón en Cáncer, hasta que ha llegado a Plutón en Capricornio y una especie de arriesgue de qué es lo que va a pasar cuando Plutón entre en Acuario. Otra cosa que me parece interesante mencionar es que independientemente de que las personas que nazcan con Plutón en Acuario van a ser bebés el año que viene, de todas maneras Plutón en Acuario va a generar efectos en la sociedad, así que me parece que también va a tener que ver con la revolución de las criptomonedas, porque recordemos que Acuario tiene que ver con la regencia de aire. ¿El aire con qué se relaciona? Con lo intangible. Es decir, que nos alejamos de una generación, la última generación, que está con vistas más a lo material, y nos acercamos a una generación que piensa desde un punto de vista más intelectual o intangible o en contacto con aquello que no va por el mundo de lo concreto, va por el mundo de Internet, de las ideas y de lo digital. Y obviamente falta un montonazo de tiempo, yo no creo vivir para verlo, pero cuando Plutón vaya a Piscis y después pase por Aries y después termine en Tauro, que eso no me dan las cuentas de cuánto va a ser, pero calculo que va a ser más o menos en el 2100 y algo. Cuando Plutón esté en Tauro, ahí va a haber una prioridad muy importante de lo que es la naturaleza. Así que nada, ojalá que a esa gente le llegue un planeta vivo, ¿no? De lo que les estamos dejando, pobres personas. Les estamos dejando, no, le están dejando, porque yo no me voy a hacer cargo de lo que están haciendo las grandes empresas. Yo no tengo auto, yo no consumo, no estoy consumiendo lo peor de los materiales, de los fósiles de la Tierra, y encima no como carne. Se enojaba. Ahora, ¿qué vamos a ver brevemente? ¿Cuáles podrían llegar a ser los indicadores de que para mí es importante lo que sucede generacionalmente? ¿Qué quiere decir esto? Me identifico con lo que le pasa a la gente de mi generación, me involucro con lo que sucede, me involucro con la lucha y de alguna forma hasta incluso tengo el potencial de decir o hacer algo que pueda llegar a ser importante para mi generación. Entonces, vamos a agarrar una carta natal cualquiera, ¿no? Pepito Flores siempre presente. Claro que sí.
Entonces, Pepito Flores nació acá. Vamos a poner una hora de nacimiento cualquiera. Como siempre, ya saben, si quieren calcular ustedes su carta natal, entran a cartanatal.es. Acá, cartanatal.es, se las dejo en el chat. Y con sus datos natales es muy importante que sepan la hora. Ahí van a poder levantar sus cartas natales. ¿Cómo van a buscar a Plutón? Es este señor de acá, color negro, ¿sí? Como pueden observar, ¿sí? Cosa importante, bajan para acá, vienen a la parte de aspectos y van a destildar el aspecto de 30 grados y el de 150 porque son menores y no sé por qué este programa los pone. Bien, y acá estamos mirando qué es lo que sucede. Ahora, ¿cuáles son las casas más importantes a nivel astrológico? Importantes no porque son importantes para todo el mundo, pero a lo que voy es que si vos tenés planetas en estas casas, entonces esos planetas tienen más importancia o tienen una participación más activa en tu vida que quizá los otros. ¿Por qué sucede esto? Las casas que voy a decir son la 1, la 10, la 4 y la 7. ¿Por qué son súper importantes? Porque 1, 4, 10 y 7 representan situaciones estructurales de nuestra vida. La 1 es mi proyecto personal, la 4 son mis raíces y mi identidad familiar, la 10 es mi profesión y mi aporte al mundo y la 7 son mis relaciones, mis parejas y mis vínculos más estables. Entonces básicamente estamos viendo las 4 aristas de una persona. Esa persona, su trabajo, su pareja, su familia. Dicho de una manera, digamos, súper generalizadora, que no es la que dije antes, pero les estoy haciendo el cuentito fácil. Entonces, una persona que tiene Plutón en 1, 4, 10 o 7, ya es una persona que seguramente Plutón le pega fuerte, le es importante para esa persona. Si ese Plutón está dentro de los 5 grados respecto al comienzo de la carta de la casa, por ejemplo, esta línea representa cuando empieza la casa 4, entonces si el Plutón lo tiene acá, acá, acá o acá, ya es un Plutón importante. Otra cosa que hace que Plutón sea importante es que el Plutón de la persona esté tocando sus planetas personales. Vamos a abrir varias cartas random a ver si encontramos gente que tenga Plutón tocándole los planetas personales. Así nos encontramos variados ejemplos. Bien. A ver. Bueno, esta persona tiene Plutón en 10, es importante, pero al no estar tan cerca de la casa 10 no es exageradamente importante para esa persona. Acá esta persona tiene un Plutón un poco más importante, fíjense cómo está directamente conectado con la casa 1, sigue estando lejos de los 5 grados, pero igual importa. De hecho, fíjense justamente Sharon Tate, ¿no? Que estuvo tan involucrada con el tema de la actuación de Hollywood y al mismo tiempo de cómo la asesinaron brutalmente, y eso influyó en los registros de la época. A Neil Diamond lo tenemos acá, casa 10, también bastante cerca de la 10. Este también bastante importante, piensen que es un Plutón que está muy cerca del inicio de la casa 4. A ver, vamos a buscar, estoy buscando el que les quería dar como ejemplo, pero no encuentro alguien que tenga Plutón relacionado con sus planetas personales como para darles ese ejemplo, ¿no? Bueno, no... Me encanta, excelente carta. A ver... Bueno, miren, no, este está un poquito cerrado, no sirve, tiene que ser algo más visual. Buah. Si no, vamos a AstroSeek. A ver. Vamos a ver si AstroSeek tiene la función de buscar si Plutón. Esta es una página muy buena. Ese no nació directamente, tal cual. Esta es una página que está muy buena porque les permite hacer una búsqueda reversa, ¿sí? Por ejemplo, yo digo acá, voy a poner Plutón en conjunción
con, no sé, con el Sol. Y Plutón, vamos a poner de nuevo, también en conjunción con otro, no sé, vamos a poner con Venus. Y Plutón también, vamos a buscar uno que las tenga todas, también que esté haciendo, no sé, vamos a poner una cuadratura a Júpiter. A ver si encontramos algo. Bueno, Danielle Steel. Danielle Steel, no sé si saben quién es Danielle Steel, pero es una famosa escritora de novelas que tienen que ver con cuestiones de asesinato y también relacionada, pero no era tipo cuestiones de asesinato al estilo de Agatha Christie, era más de misterios y que en realidad después todo terminaba medio en una especie de sexo soft. Es como eran novelas para señoras, como se consideraban en ese momento. Fíjense cómo esta mujer tiene Plutón en conexión zarpadísima con un montón de planetas personales, con el Sol, con Venus, con Mercurio, también con Saturno, que es un planeta social, pero no por eso menor, y también haciendo aspectos este Plutón al Júpiter natal de la persona. Es decir, es un Plutón que está súper presente, está hiperconectado. Entonces, ¿era la escritora preferida de tu abuela? Entonces, la mía también. Mi abuela tenía un montón de libros de Danielle Steel. De hecho, me había regalado uno. Lo debo haber dejado en la casa de mi papá porque a mí no me gustaba, claramente. Y lo odié. Pero bueno, fíjense cómo era una persona que, Plutón en Leo, influyó notablemente en los baby boomers. Es decir, en la generación de Plutón en Leo. Es decir, fue una persona muy importante para su generación. Pero además es un gran ejemplo porque acá estamos viendo, en realidad esta carta no tiene casas. Ahora que lo veo, no se sabe el horario de nacimiento, solamente podemos ver la posición de los planetas. Pero bueno, supongamos que tuviera un ascendente Aries esta persona. Esta es la casa 5 entonces. Por lo tanto, no tenemos a alguien que tenga a Plutón en la casa 1, 4, 7, 10, pero cuando es un Plutón tan hiperconectado al resto de la carta y sobre todo influyendo en los planetas personales de la persona, entonces el tema generacional no deja de ser un valorazo para esa gente. A ver si hay alguien más que conozcamos acá. Hay gente muy que no sabemos quién es. No conozco a nadie. Claramente fueron personas importantes para sus países natales, pero por lo pronto yo como no soy muy cholula y además acá tenemos un montón de gente de la actuación, ahora vamos a cambiar algunos de los factores a ver qué nos encontramos. O lo que podemos hacer también es sacar uno de los factores para reducir un poco la búsqueda a algo un poquito más amplio. Víctor Hugo, ¿cuál de los Víctor Hugo? No, Víctor Hugo, el escritor. Bueno, fíjense, acá Víctor Hugo tenía Plutón en casa 4 y además tenía la conjunción con Venus y con el Sol, Plutón en oposición tanto a Júpiter como a Saturno. Acá tenemos otro ejemplo de una persona muy, pero muy plutoniana. En fin, básicamente eso es lo que tienen que tener en consideración. ¿Está Plutón muy aspectado? Entra. ¿Está Plutón en una casa importante? Entra. ¿Está Plutón también conjunto a la cúspide de una casa? Si está bastante aspectado, podría llegar a entrar. Y la última, ¿es Plutón el regente final de todos los otros signos? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, la persona tiene muchos planetas en Escorpio, por lo tanto, Escorpio, que está regido por Plutón, hace que Plutón se le llame dispositor final de esos planetas, haciendo que sea como un receptáculo de la energía que manifiestan todos esos planetas. Por lo tanto, esa también es una posibilidad. Esas serían 4 reglas. Las 4 reglas de si Plutón, o sea, si nuestra generación es importantísima para nosotros y si también participamos activamente y dejamos una huella en esa generación. 1. Casas 1, 4, 10 y 7. 2. Plutón multiaspectado y además en conexión con planetas personales. Los planetas personales se consideran Venus, Mercurio, Marte
Y en segunda instancia, mejor dicho, no en segunda instancia, pero que no es un planeta, es una luminaria, Sol y Luna. ¿Qué más? Habíamos dicho SS. Plutón conjunto a la cúspide de una casa, o sea, a la liñita de comienzo de una casa. Esperen un segundo, le tengo que decir algo a Paul ya. No te olvides de pagar la otra semana. Perdón, vino el paseador y le tenía que hacer acordar algo a Paul. Les decía, Plutón en conjunción con la cúspide de una casa y aspectando bastantes planetas. Menos que en el caso anterior de multiaspectado, sí, menos. Porque un poco lo que me resta en falta de planetas me lo puede sumar en estar en conjunción a la cúspide de una casa. Y finalmente Plutón dispositor de 3 o más planetas, si son personales, mejor. Esas serían las 4 reglas de Plutón influyendo en nuestras casas. Y por supuesto, lo tengo en la casa 4, cerca del Sol, Marte y Mercurio. Súper importante, Steffi, súper importante. Así que bueno, básicamente vos tenés, digamos, o vas a poder llegar a manifestar, si sos joven y capaz pasan los años en tu vida, un interés muy fuerte por tu generación. Los intereses pueden ser muy variados. Puede ser que me identifico mucho con lo que le pasa a mi generación. Puede ser que me involucro mucho en las luchas que protagoniza mi generación. O a veces simplemente hago algo que después deja un sello en mi generación o que soy importante para la gente de mi generación. Después, eso no tiene nada que ver exclusivamente con la fama, ¿no? Eso es otra cosa que se ve en la carta. A veces yo puedo dejar un pequeño aporte para mi generación, como puede ser que descubrí una oruga nueva y capaz salgo en un diario local y no es algo importante, pero para la comunidad científica de mi generación dejé algo importante. Entonces, ojo también con eso, no se miden las huellas que dejamos en la humanidad simplemente por nuestra fama y nada más. Así que bueno, no sé, ¿les gustó la clase de hoy? ¿Se divirtieron? ¿Se llevan alguna conclusión? ¿Algo interesante? ¿Tienen alguna pregunta antes de que cerremos el stream? Mientras tanto, mientras me hacen preguntas y me las quieren hacer, les voy a pasar los chivos de siempre. Si aprenden y les gusta lo que yo les enseño, no se olviden que me pueden ayudar donando cafecitos. Les voy a dejar ahí el comando en el chat de cafecito. Así yo puedo seguir enseñándoles astrología gratuitamente por acá. También me pueden ayudar suscribiéndose al canal, donando bits. Me ayudan un montón cuando comentan mucho en el chat. Eso ayuda muchísimo al algoritmo de visibilización de este canal para que más gente lo vea. Invitando gente que se sume a mirar esto, aunque quizá no esté activamente participando, también me ayudan. Difundiendo mi trabajo, contratando mi trabajo, recomendando mi trabajo. Todas esas cosas me sirven un montón. Así que ahí para todos los gustos, para la gente que puede pagar, para la gente que no puede pagar. Así que les agradezco mucho. Gracias por venir, gracias por participar, por las preguntas. Y nada, espero que hoy se vayan mirando a Plutón desde un lugar diferente. Para mí es uno de los planetas favoritos de mi vida, lo amo muchísimo. De hecho, es muy gracioso porque yo tengo acá mi tatuaje astrológico y acá yo lo tengo a Plutón, que es el primer tatuaje que me hice en la vida. Y después me hice el resto como para completar este que está acá solo chiquito. Una cosa más que les quería recomendar, si son muy fans, super fans de Plutón, este libro está solo en inglés y se consigue afuera, pero bueno, no sé, si les pinta, este autor para mí es el que mejor habla de Plutón. Es uno de mis autores favoritos de astrología, pero bueno, este es un libro muy bueno que hace un análisis de todas las generaciones, incluso hace análisis de los Plutones que no hablamos, que es Plutón en Aries, Plutón en Tauro y todos esos que eran tipo del 1800 y pico y demás. Así que bueno, vamos a ver a quién le hacemos el raid para mandárselo a la gente para allá. Está Cronopia, vamos a mandarle la gente a Cronopia, que es una gran amiga. Así que nos vemos la próxima. Probablemente
No les prometo nada, pero no creo que haya stream el viernes porque me parece que voy a cambiar los horarios de stream y van a empezar a hacer algún día a la noche. No sé si todavía jueves a la noche, miércoles a la noche, pero por ahí va a andar. Ahora sí, adiós, que tengan una hermosa semana.